Tuve un accidente en el cual mi vehículo se volcó mientras viajábamos por una congestionada vía principal. Cuando volvíamos a casa después de un largo viaje de compras que había durado 2 días. Y estando viajando con mi perro, luego de que el vehículo se volcara y quedara invertido, lo único que recuerdo y lo único en lo que podía pensar era en cómo estaría mi perro luego de este imprevisto accidente. Yo gritaba y había entrado en pánico por su seguridad. Ni siquiera me había dado cuenta de lo malherida que estaba. Lo último que recuerdo de él es que podía oírlo subir, trepando sobre los vidrios rotos, y luego pude ver que se alejó corriendo sobre el camino. Luego, mientras los paramédicos ya estaban trabajando sobre mi cuerpo, yo seguía suplicando para que alguien encontrara a mi perro. No sentía ningún tipo de preocupación por lo que me estaba ocurriendo a mí. Solo pensaba que si me dejaban ponerme en pie, yo al menos podría llamarlo para que él tal vez volviera y entonces yo iría al hospital o a donde ellos quisieran llevarme. Mi gran preocupación era mi perro, y todo cuanto lograba pensar era: déjenme levantarme para encontrarlo. Por supuesto, los paramédicos ignoraban mis súplicas, y en ese instante yo no podía comprender que estuviera tan cerca de la muerte. Mientras fui introducida en la ambulancia, comencé a comprender que mis esperanzas de levantarme para encontrar a mi perro habían acabado allí. Mi corazón para esos momentos estaba totalmente sumergido en un frenesí de pánico. Recuerdo sobre mí las luces del techo de la ambulancia y recuerdo mirar hacia arriba buscando a Dios y suplicando, ya que si Él había hecho a mi perro, si Él estaba de alguna manera ahí fuera, Él era lo único que podría crear las circunstancias adecuadas para que mi perro se mantuviera seguro, al menos hasta que alguien pudiese encontrarlo. Yo estaba intentando comunicarme con el poder superior que tendría que estar ahí. Necesitaba saber que mi perro estaría bien, y se me hacía imposible pensar en mí misma, sabiendo que él había escapado y estaba fuera, indefenso en el mundo. Y luego de eso ocurrió algo que lo cambió todo, de forma muy repentina. Recuerdo estar mirando hacia arriba, acostada, y estar viendo la luz empotrada en el techo del vehículo. Y mientras tenía estos pensamientos, esta necesidad de ayuda, de que alguien socorriera a mi perro, lo encontrara y lo protegiera, tengo esta imagen de estar viendo la luz de la ambulancia, y esta pareció crecer y crecer, tanto que finalmente comenzó a llegar hasta mí, recostada debajo en la ambulancia. La luz pareció descender hasta llegar a mí. Algo había cambiado y lo que veía ya no era la luz del vehículo, sino una intensa luz que había llegado hasta mi cara y a todo el largo de mi cuerpo. Recuerdo sentir que esta luz comenzó a entrar de alguna manera a través de mi rostro y fue cambiando, transmutando mis sentimientos. Esta luz entró en mí y
de alguna manera cambió, se volvió una especie de energía sanadora, una especie de sentimiento muy profundo de paz. La luz dentro de mí comenzó a bajar a lo largo de mi cuerpo y literalmente lo que sentía es que estaba empujando al pánico y a todo malestar dentro de mí, hasta que finalmente me sentí llena de esa luz y las malas energías de temor comenzaron a salir por la parte inferior de mis pies. Esto incluso podía verlo porque veía esta energía escapar, recorriendo la pequeña distancia que había entre la camilla y la parte trasera de la ambulancia, que aún conservaba sus puertas traseras abiertas, por lo que pude ver cómo esta energía se escapaba fuera del vehículo por la rendija que quedaba en la puerta abierta, la cual tenía apenas unos 10 centímetros, y toda esta energía que antes eran mis sensaciones de temor y de angustia salieron como expulsadas y pude ver cómo estaban flotando hacia arriba como si se tratase de una especie de humo. Podía ver cómo se elevaba hacia el cielo y podía ver perfectamente esta escena ocurriendo al otro lado de la puerta. Luego traté de relajarme, aún pensando en mi perro y en dónde estaría, y escuché cómo las puertas se cerraban y el seguro trabándolas. Luego escuché que alguien dio un pequeño golpeteo por fuera de la puerta, intentando seguramente dar la señal al conductor de que ya podía partir. Aunque esto no pueda comprenderse fácilmente, luego de haber pasado a través de mí esta increíble energía, yo comprendí que de alguna manera todo estaría bien. De hecho, sabía que todo estaba bien. Mi perro, yo misma, cada cosa. Algo dentro de mi cabeza me invitaba solo a relajarme y a convertirme en una observadora de la situación, y sentía que todos se estaban preocupando por mí y que en general, de alguna forma, todo era bueno y todo estaba bien. Luego de que el vehículo comenzara a trasladarme, ya no podía pensar en pensamientos de oración religiosos. No podía seguir rogando al poder superior nada. Simplemente todo estaba pasando demasiado rápido como para que pudiera ordenar mis ideas y ser capaz de elaborar todo aquello en conjunto. En esos momentos recuerdo ser capaz de hablar, y así fue como les proporcioné información a los paramédicos y a los médicos al llegar incluso al hospital. Estuve entrando y saliendo de la conciencia. Tengo el leve recuerdo de ver caras ir y venir sobre mí mientras me atendían, pero no comprendía el porqué de tanto apuro, porque yo estaba segura de que todo iba a estar bien. Estando en la unidad de cuidados intensivos, fui informada de que me pondrían a dormir un poco, ya que mis pulmones en esos momentos estaban sufriendo sangrados. Yo estuve de acuerdo y luego ya no recuerdo nada desde este punto en adelante, al menos de lo que estaba ocurriendo en aquella habitación en donde mi cuerpo se encontraba. Luego de esto, no puedo definir en qué momento ocurrió, solo sé que abrí mis ojos, o lo que yo pensaba
que sería abrir mis ojos, pensando que todavía me hallaría en la sala a la que había sido llevada, pero en lugar de todo eso, la sorpresa fue enorme para mí cuando me vi a mí misma envuelta dentro de una hermosa luz de un color amarillo dorado, una luz muy intensa y además muy tranquilizante. Y el primer pensamiento que vino a mí fue el de ¿cómo han hecho esto en esta sala de hospital? ¿Sería esta quizás una nueva forma para que los pacientes se sintieran más cómodos? Esto es lo que pensé entonces. Recuerdo ver los bordes de la luz dorada y ver que se encontraban teñidos con una especie de tonalidad hermosa, de un hermoso brillo, de un color anaranjado, y desconozco realmente cuánto tiempo me había bañado en aquel color, pero yo estaba, diría, perfectamente consciente de todos mis pensamientos en ese momento, a pesar de la extraña situación. Era capaz de mirar a 360 grados en cualquier dirección, y entonces fue cuando comprendí que, a pesar de estar totalmente consciente, yo no poseía un cuerpo. Pude ver que no estaba en un cuerpo, y aún así eso no me parecía extraño. Se sentía como algo completamente natural, y en cierto momento fui traccionada dentro de un cúmulo increíble que se veía como una mezcla de muchos colores, y cada uno de ellos era mucho más vívido o más intenso que los colores en este mundo, y recuerdo cómo cambiaban y se movían, se entrelazaban, y mientras esto ocurría, también a nivel auditivo podía escuchar sonidos, y no sé cómo yo comprendía que aquello era una especie de música, pero algo que no puedo explicar es que los colores y la música eran absolutamente diferentes a todo lo que hubiera podido experimentar a lo largo de toda mi vida. Los colores no puedo definirlos, eran como en 3D, algo así como los sonidos, que también tenían esta misma característica. Se sentían como con cierta forma, y en ese lugar, sea lo que fuera, había una magnitud mucho mayor de la gama de colores y de notas que las que podemos experimentar dentro de nuestra realidad. Esto fue algo totalmente sorprendente, y a pesar de que yo estaba anonadada por lo que se me estaba mostrando, aún así todavía se sentía tan normal, y mi corazón se deslizaba hacia la más sobrecogedora paz que haya llegado a conocer. Incluso había veces en que los colores comenzaban a moverse muy rápidamente. Luego, en otras oportunidades, yo era incluso capaz de sentirlos y sentir que, de alguna forma que no puedo explicar físicamente, atravesaban mi alma, todo lo que era. Yo podía sentir que cada color tenía algo para dar, algo para ofrecerme. Esto es algo muy difícil de explicar, pero creo que yo diría que básicamente, en la medida en que cada color fluía a través de mí o sobre mí, yo me hacía una sola con ese color.
nuevamente las notas musicales y la gama de colores era por mucho más grande que las que usamos en nuestro mundo, en nuestro medio de existencia aquí. Estaba en ese lugar increíble, llena de paz, de armonía, absolutamente tranquila, hasta que en cierto momento llegué a tener un pensamiento consciente. Algo me sorprendió, lo noté, y era que en toda esa increíble gama de colores no podía ver el color blanco. Y recuerdo pensar para mis adentros, ¿a dónde está? No podía encontrarlo en el espectro del que yo era parte, y no solo una espectadora, porque como dije, estos colores me atravesaban y podía sentirlos como parte de mí misma. Desconozco cómo, porque sin palabras se me hizo saber que en ese punto no sería posible para mí ver el color blanco, pero de alguna forma difícil de explicar, o tal vez imposible de explicar, se me permitió sentir a dónde estaba, y entonces pude comprender, dilucidar que me encontraba directamente encima de los colores, y estos colores, como características energéticas de la misma realidad, se extendían hacia todas partes, cada uno hacia cada lado, hasta la misma eternidad, y a tanta altura como la misma eternidad. Es algo muy difícil de poner en palabras, es algo imposible de explicar. Aunque lo intente, no hay equivalentes en nuestro mundo material para ejemplificar algo como esto. Cada vez que sentía que adquiría algún pensamiento consciente acerca de las cosas, era como si una mano suave y cariñosa, como la de un padre amoroso, me palmeara el lado izquierdo de mi alma, por decirlo de una forma simbólica. Y no sé cómo, pero algo susurraba en mi interior que no debía pensar tanto, solo debía dejarme llevar, y que existir era la única cosa por la que debería en ese momento preocuparme, o en lo que debería centrar mi atención. Por primera vez en toda mi vida, en esos momentos, experimenté cómo era esta increíble sensación de tan solo ser, de existir. Todavía hoy me asombro de la profundidad y la simplicidad al mismo tiempo de este sentimiento, de esta forma de experimentar lo que me ocurría. En cuanto parecía que todo esto ocurría, otra capa de entendimiento vino a mi alma y resultó como si pudiera comenzar a ver y a comprender en qué consistía el poder sentirse como el infinito. ¿Cómo sería ser el infinito y aún ser yo misma al mismo tiempo, sin perder mi propia individualidad? Pero allí no había tampoco tiempo, todo simplemente era. Yo podría haber estado allí unas pocas horas, como también esto podría haber sido algo que hubiera durado 1.000.000 de años. La sensación habría sido la misma, porque el tiempo parecía no existir. Esto es
una de las cosas más difíciles de comprender para las personas que no han experimentado algo como esto. El tiempo cambia y se convierte en un presente que parece extenderse hasta el infinito, sin hacer que uno pierda la noción del momento actual. No sé cómo explicar esto. Luego recuerdo cómo todos esos colores comenzaron a volverse más intensos y más detallados, transformándose ahora en patrones y en texturas y entretejiéndose todos con el sonido. Todo se entremezclaba, color y sonido, convirtiéndose en una misma cosa, y a pesar de saber que esto no era de nuestro mundo, todo me parecía tan natural y sin necesidad de ser explicado. En cierto punto comprendí que la esencia de la creatividad era algo que también formaba parte de mí, como una conciencia expandida e infinita, y como suelo decir, me fue dado el mando de juegos, por así decirlo, de mi propia imaginación. Me fue de alguna manera autorizado el que pudiera crear lo que quisiera. Podía crear mis propias visiones, y esto fue asombroso, porque a partir de ese punto, lo que fuera que pensara se hacía una visión y se arremolinaba en torno a mí, convirtiéndose en parte de mi realidad. Comprendí que como ser humano tenía un potencial ilimitado, una fuerza creadora que podía manifestar en esos momentos en los cuales no estaba limitada por mi cuerpo. Me di cuenta de la capacidad ilimitada de sentir amor y supe que yo estaba siendo contenida en aquel amor, y supe que esa era la esencia de esa infinitud. Esas posibilidades de libertad, esa creatividad, junto con la falta de un tiempo limitante, era la esencia del infinito, que en realidad podría explicar como esta presencia que podríamos nombrarla como amor. Comprendí cómo era amar de la manera en que Dios ama, y cuando esto ocurrió, diría que se abrió mi corazón, y entonces yo pude sentir mi alma tocar todo aquello que formaba a ese nunca visto creador. Yo supe entonces que Dios sí existía y que nosotros somos una parte de todo aquello. Fue en ese instante que yo por primera vez comencé a retornar a la conciencia y comencé a luchar en mi mente para lograr regresar, porque no quería abandonar esta realidad. Quería quedarme allí, pero mi conciencia en el mundo físico estaba volviendo, y fue casi como una puerta que se cerrara y ya estaba de vuelta en mi propio cuerpo, con mis ojos abiertos y con mi familia tratando de traerme de vuelta. Cuando recordé que tenía una familia, mi conmoción fue enorme, porque en realidad puedo decir que no tuve ni un solo pensamiento sobre ellos durante mi coma, en el cual había caído y había estado. Desconozco cómo supe
que no me correspondía pensar en nada que no fuera mi estado de existencia. Simplemente sabía que en ese mundo en el que me encontraba, lo único que importaba era hacerme consciente de mi naturaleza de conciencia creadora y el comprender lo que realmente somos como conciencias humanas. Supe que parte del objetivo de la experiencia que acababa de tener o que aún estaba teniendo en cierta forma era solo ocuparme y centrarme en mi propio ser y en lo que era, y no en otra cosa que no fuera mi estado de existencia. Y esto incluía incluso a otros seres, a mi propia familia. A tal punto fue así que en ningún momento recordé que era alguien que formaba parte de un entorno familiar en este mundo. Yo era simplemente una conciencia con esta capacidad creadora y con este sentimiento de perfecto amor que era incluso mi propia esencia y era la esencia de Dios y de todo lo creado. Pasó un buen tiempo antes de que pudiera contárselo a mi familia sin sentir culpa por no haber pensado en ellos, ya que sí sentí que era capaz de haber tenido aquel tipo de ideas durante mi coma. Yo sabía o recuerdo el sentir que iba a ser difícil para mí revelar que no había pensado en ellos durante mi experiencia, y sé que esto sucedió en el tiempo en el cual estaba en estado de coma, inconsciente. En algún punto reflexioné sobre lo difícil que sería para mí el revelar que solo me había estado ocupando de mi propia conciencia. Mi experiencia, sin embargo, no acabó con mi despertar, porque sabiendo que de alguna manera yo había estado en presencia de Dios, de esa energía infinita de amor y de creatividad, comencé a sentir como si yo hubiera tomado ahora el rol de un observador pasivo de lo que ocurría en mi vida, y en cierto momento, estando sola en la habitación del hospital, recuerdo girar mi cabeza y sin ninguna advertencia tuve una increíble visión en la que vi toda mi vida sobre una de las paredes del hospital. Esto no resultó solo ser mi propia vida, sino que también pude ver la de mis padres, algunos amigos, incluso mis familiares, y vi tantas cosas hace tanto tiempo atrás olvidadas, y cómo todas ellas se habían entrelazado formando esta realidad que había llegado hasta el presente día mientras aún estaba en el hospital. Todo esto fue difícil de comprender porque todo sentía que estaba pasando demasiado rápido. Aún así pude ver todo con un grado de comprensión muy grande. Podía comprender todo lo que me estaba siendo mostrado en un nivel mucho más profundo que el normal. Todo pasaba con gran velocidad y recuerdo que súbitamente todas las visiones se transformaron en sentimientos y fue como si saltaran desde la pared y fueran atraídas directamente hacia dentro de mi pecho. Todo lo que había experimentado se había resumido en un gran cúmulo de sensaciones que penetró en mí. Y me di cuenta en aquel momento que toda mi vida estaba justamente a donde debía estar y que todo estaba bien.
Sentí que todo lo que había visto, tantas vidas, tantas experiencias, formaban un complejo orden que ahora había vuelto a estar dentro de mi propio ser. Y esto me hizo sentir una gran paz y una gran felicidad. Todo era como debía ser y todo formaba parte de un gran orden. Algo muy curioso fue que los médicos estaban realmente muy sorprendidos por mi recuperación. Se me decía que ellos no habían tenido nunca un paciente en su unidad de trauma con los pulmones tan severamente dañados como los míos y que aún así hubiera podido sobrevivir. Ellos me dijeron que estaría hospitalizada durante unos meses y sin embargo resultó que estuve solo apenas 18 días. Esto fue algo inexplicable, insólito. Yo sabía que iba a sanar rápidamente. Eso simplemente era un hecho para mí, ya que yo sabía que en realidad no había sido verdaderamente dañada. Es algo que comprendía interiormente. Esto solo era un proceso en el cual podría transitar y luego salir sin consecuencias graves. Además, mi experiencia no acabó tampoco con mi tiempo de internación hospitalaria. Unos pocos días después de regresar a casa, creo que debo agregar que me encontraba en una hora temprana del atardecer y estaba superada por un gran cansancio y tenía un gran deseo de echarme a dormir. Entonces fui hacia mi habitación y apenas llegar a la cama quedé allí tirada, atravesada y dentro de un profundo tipo de sueño. Algo que no se sintió del todo natural, un extraño sueño, y de repente desperté para ver todo a mi derredor ponerse de un color azul zafiro índigo muy profundo. Recuerdo que se veía hermoso y volvía a estar en otro lugar. Ahora me encontraba en una especie de habitación de hospital en la cual había una enfermera cuidándome. Yo no podía lograr verla, ya que era del mismo color de todo lo demás, ese intenso azul, pero aún así yo sabía que ella estaba allí, podía percibirla, y sé que me dijeron que aún había un procedimiento más que debía ser llevado a cabo en mí. Esto fue muy extraño porque algo que no entendía estaba ocurriendo. Yo realmente sentí miedo, ya que recordaba que ya no estaba en el hospital, de modo que ¿cómo había regresado aquí o a este lugar, a este hospital? Al instante siguiente estaba sobre una mesa quirúrgica, pero todo era muy diferente a las mesas quirúrgicas de la Tierra. Esta mesa, en cambio, era suave y estaba cubierta con unas sábanas blancas. Yo, aunque no era capaz de verlo, supe que esto era así, y miré hacia abajo y comprendí que ahora estaba flotando sobre mi cuerpo, y de alguna manera supe que habría muchas personas en la habitación, pero no podía verlas. No era gente, en realidad era personal médico de algún tipo. Esto es realmente extraño. Era una realidad diferente. Ellos también eran de este color azul profundo. Recuerdo que en cierto punto pude ver, y ellos incluso llevaban sus ropas quirúrgicas
todo de este mismo tono de colores. De hecho, la habitación, a pesar de percibirse tan pequeña, supe que de alguna manera se expandía hasta el infinito, en todas direcciones, con este intenso azul profundo. Sé que es algo casi imposible de entender o de imaginar. Y en un punto percibí una voz a mi lado izquierdo de mi rostro, y a pesar de que no se dijeron palabras, me llegaron conceptos. Dentro de mí pude sentir estas palabras. Esto es para ti. Es nuestro regalo para ti. Este es el tú al que siempre debiste llegar a ser. Esto me dio miedo. ¿Qué pretendían hacer ellos? Y yo miraba hacia abajo a estos doctores, y a pesar de no ser capaz de verlos, supe que ellos también estaban mirando ahora hacia arriba. Ellos estaban mirando algo, pero no era yo. Ellos miraban algo hacia arriba, por lo que yo también miré hacia la parte alta, y me encontré que fuera de este oscuro manto azul había una casi imperceptible luz que se encontraba arriba de esta capa de azul oscuro que nos rodeaba, y comenzó a llegar esta extraña y suave energía, casi como una especie de voluta de humo. Yo pensé que realmente era algo así como humo que descendía, como unos largos rizos de humo, casi como la corriente que se eleva desde una taza de café caliente con el vapor, pero esta descendía en cambio hacia abajo desde el cielo. Entonces todos la vieron flotando y bajando cada vez más hacia mi cuerpo. Todos estábamos observando descender esta especie de energía similar al vapor. En cierto momento parecía tener unos ya 3,5 metros tal vez, descendiendo sobre mi pecho, y mientras la observaba, esta delicada voluta de remolinos grises fue absorbida dentro de mi cuerpo, justo entre mis pechos. Yo pude sentirla entrar, y una paz sin nombre se apoderó de mí. Entonces miré hacia abajo, a la cama, y pude ver a estos doctores alejándose y colocándose a los pies de la cama. Y de entre ellos pudo verse un muy suave, casi invisible, del mismo color que todo lo demás, tipo de energía, algo con un color azul profundo como de medianoche. Esta energía se encontró con la que caía desde arriba y comenzó a entrar a través de las plantas de mis pies, transformándose en el más hermoso color azul marino que yo jamás hubiera visto. Era brillante en su interior, y los bordes se transformaron en este brillante azul marino mientras yo observaba cómo me llenaba con una sorprendente luz blanca, el mismo tipo de luz blanca que yo supe que estaba por encima de esos colores que percibí en mi coma. Como al principio, ese blanco que me preguntaba por qué no existía entre esos colores, ahora comprendía que esta luz pura, y que era algo superior a todos esos matices de colores, estaba llenándome y haciendo que mi cuerpo comenzara a brillar. Esta increíble luz pareció solidificarse a tal punto que pareció convertirse en algo así como un líquido,
y todo ello entró por las plantas de mis pies y comenzó a llenar todo mi cuerpo. Podía ver todo esto, pero además podía sentir lo que ocurría con mi cuerpo, a pesar de ver todo desde fuera. Sentía la tibieza y el amor mientras subía por mis piernas en forma de esta energía blanca, casi acuosa, y pronto llenaba mi cavidad torácica y volví a ser consciente de mi cuerpo físico. Entonces simplemente decidí recostarme de espaldas mirando hacia el techo y simplemente me dispuse a sentir todo esto. Fue casi como si mis propios brazos estuvieran rodeándome, casi como abrazarme a mí misma, envolviéndome por completo. Una sensación de protección, de algo que estaba dentro de mí y que también formaba parte de mí. Estaba sobrepasada con la más intensa emoción que jamás conocí. Me estaba amando a mí misma. Cuando abrí mis ojos, me encontré allí, aún sentada. Las lágrimas habían sido tantas, lágrimas de amor y de emoción, a tal punto que mi camisa estaba húmeda. También podría agregar que tiempo después tuve otro sueño, algo como un sueño después de este suceso, en el cual se me dio la oportunidad de ver cómo lucía la esencia de toda la humanidad en su forma más básica, cuando el odio comandaba las almas. Pude ver lo que ocurría cuando los seres humanos se dejaban llevar por los impulsos básicos de odio, pero la verdad es que no me siento cómoda terminando este hermoso relato de esa forma. Solo puedo decir que soy consciente de que fue algo más que un sueño, y esto me ha sido mostrado con el propósito de que pueda comparar las cosas. No se esperaba que yo fuera parte de eso, sino que comprendiera la importancia de mantenerse lejos de este tipo de sensaciones básicas de odio y lo diferente que era esto al amor que antes había sentido. La experiencia en su totalidad ha cambiado hasta la última fibra de mi ser. Una vez más, yo no era una persona que estuviera buscando algún tipo de experiencia de esta naturaleza. Simplemente es algo que ocurrió y solo podría decir que esto fue como si yo hubiera muerto en aquel accidente y un nuevo yo hubiera tomado mi antiguo lugar. Ahora comprendo lo que realmente importa y lo que realmente somos. Y creo que una buena forma de finalizar es decir que afortunadamente, luego de el accidente, pude recuperar a mi perro y él estuvo bien. Él siguió conmigo el resto de su vida. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.